Vamos a dar inicio a esta lección de la escuela dominical. El día de hoy vamos a la lección número 33, las bendiciones del don del Espíritu. Recordemos que estamos en la unidad 2 de esta serie de lecciones que estamos llevando. Se llama el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Vamos a tener pues varios pasajes acerca del libro de Hechos, en el cual pues vamos a estarlos diciendo conforme lo hemos hecho las últimas clases. Y el texto, hermanos, para memorizar y aplicar a la vida está en Hechos 2:33. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La verdad central nos dice que el Espíritu Santo en el creyente es la presencia misma de Dios que derrama sus bendiciones. Bien, hermanos, pues Cristo nos dejó una promesa que hasta el día de hoy pues ha cumplido, que Él estará, dice que no nos abandonaría, sino que volvería a la tierra a permanecer para siempre con nosotros. Juan 14:18. Y esta promesa pues se cumplió en el Pentecostés, como ya lo mencionamos la clase pasada, pero pues recordemos también que la presencia del Espíritu Santo pues está con nosotros todos los días. Bien, hermanos, vamos a ver el primer punto. Punto número 1 nos dice el Espíritu Santo, nuestra garantía. Y tenemos varios versículos. Nos dice el texto sobre Romanos 8:1, Gálatas 5:22 y 23 y Efesios 1:13 y 14. Nos dice que uno de los problemas más comunes entre los creyentes es cómo enfrentar temores y dudas. El propósito de Satanás es convencerles en un momento determinado de que Dios los ha abandonado, y la presencia del Espíritu Santo es nuestra garantía de que siempre el Señor está con nosotros. Y el estudio, hermanos, nos habla que el Espíritu Santo está de dos formas, una objetiva y otra subjetiva. Esto lo menciona para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Bien, nos dice, en primer lugar, la presencia del Espíritu Santo es una gran garantía objetiva de nuestra salvación. En Efesios 1, versículos 13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia. Dos palabras claves en estos versículos. La primera, que somos sellados, y el otro, pues la garantía. El verbo sellar, hermanos, expresa una variedad de ideas a través del Nuevo Testamento. Nos habla que puede confirmar o autenticar, de acuerdo con Juan 3:32, 5:27. También puede certificar, Mateo 27:66 y Apocalipsis 23. Guardar secreto, Apocalipsis 10:4 y 22:10. Y designar a uno como posesión o como destinado para un propósito específico, Apocalipsis 7:3 al 8. Bien, hermanos, sellar en Efesios 1:13 y 14 lleva el sentido principal de certificar que somos del Señor. Hay un tipo de carne, hermanos, que se llama la carne Kobe. La carne Kobe es un tipo de carne que viene de un ganado de la raza Wagyu, pero no toda la carne Wagyu es Kobe. Bueno, quiero explicarlo para ejemplificar esto. La carne Wagyu, o la carne que viene de esas reses, pues es una carne que tiene una situación especial que le llaman un grado de marmoleo, es decir, que la grasa intramuscular pues es mucha. Entonces hace o le da un especial toque a la carne para degustarla cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en una región de Japón,
la provincia de Kobe, precisamente, pues crían a las reses Wagyu. Y ahí pues las crían y las llevan para que al tipo de carne pues les hagan ciertas pruebas, y cuando pasan todas esas pruebas se convierte en carne Kobe, es decir, le dan un certificado de autenticidad, un certificado de origen, se llama eso. Y esa carne, hermanos, pues está tasada, tanto sí que 1 kilogramo más o menos está entre los 8,000 pesos, para que tengamos una idea de lo que cuesta esa carne. Entonces, pues eso le da un certificado, o le da o tienen pues como una especie de diploma donde esa carne pues es auténtica. Esto lo ejemplifico, hermanos, porque nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu, pues se certifica precisamente que somos del Señor, y nos garantiza una seguridad como hijos suyos. Entonces aquí, hermanos, pues nosotros podemos tener la confianza absoluta acerca de que nosotros podemos tener la certeza de ser hijos de Dios. En segundo lugar, la presencia del Espíritu Santo es una garantía subjetiva de nuestra salvación. Es decir, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Decimos que el testimonio del Espíritu es subjetivo porque se trata de una voz interior que dice: tú eres hijo de Dios, Dios te ama, no temas, todo está bien. ¿Y de qué forma da su testimonio? Y aquí, hermanos, pues nos vamos a Gálatas 5, 22 y 23, donde nos habla del fruto del Espíritu. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando reina este fruto en nosotros, hermanos, podemos estar seguros de que el mismo Espíritu Santo pues está al control de nuestras vidas. Entonces aquí, hermanos, pues esta es la garantía, así como sus pertenencias, sus objetos electrónicos. Cuando nos dicen: es que esta televisión, o este radio, o este celular pues tiene garantía por alguna situación del fabricante, pues significa que alguien nos garantiza que ese aparato electrónico, ese electrodoméstico, pues va a servir conforme a lo que está fabricado, y en caso de tener un defecto pues nos hacen el cambio. Entonces así, hermanos, pues a nosotros nos garantiza Dios que su Espíritu Santo va a estar con nosotros y que somos hijos de Dios. Punto número 2, nos dice: el Espíritu Santo habita en nosotros. 1 Corintios 6, 19, 20 y 1 Pedro 1, 18 y 19. En 1 Corintios 6, 19, 20a nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprado por precio? Destacan 3 cosas, hermanos. La primera nos dice que somos posesión de Dios, es decir, que Dios mismo ha ocupado nuestro cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y esa posesión pues es seña y garantía de que somos de Dios. Como lo hemos visto, pues nosotros debemos de estar seguros de nuestra salvación. Esta posesión de parte de Dios sucedió en un punto de un tiempo. Dice: pues habéis sido comprados por precio. El precio de la compra no fue cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1, 18b y 19a. Segunda cosa importante, nos dice: Dios está muy cerca de nosotros. Una preocupación constante del ser humano ha sido la lejanía de Dios. Dios, que antes estaba con nosotros, o sea, en nuestro derredor, ahora está dentro de nosotros, ¿sí? Y su presencia es pues como el latir del corazón o el respirar, está en nosotros. Y la tercera cosa a resaltar, hermanos, pues es que nuestra responsabilidad
radica en que glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 20b. Aquí Pablo hace contraste entre el templo de Dios y el de Afrodita, donde las sacerdotisas pues para paganas adoraban, y estas pues eran prostitutas, que se consideraba un trato carnal con ellas como una consagración. Sin embargo, pues para el cristiano era una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque la fornicación es una execración absoluta, porque el cuerpo es el templo de Dios. Cualquier empleo del cuerpo que no glorifique a Dios, pues es pecado. Bien, el tercer punto, hermanos, nos dice que el Espíritu Santo nos guía en el camino del Señor. Juan 16, 13, 14, Hechos 2, 33, 9, 31, Romanos 8, 26 y 1 Corintios 2, 10, 14 y Hebreos 7, 25. Dice que en Juan 14, al 16, Jesucristo llamó Paracleto al Espíritu Santo, que significa llamado al lado. Entonces, una función principal de este compañero que anda a nuestro lado es ser nuestro guía. Y vamos a dar varios puntos sobre esta situación. Primero, dice que nos guía la verdad. Cristo prometió, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, 13. La verdad, hermanos, pues es que nosotros como seres carnales no podemos percibir las verdades de Dios, sino que esta es una cuestión que corresponde al Espíritu Santo, como ya lo habíamos analizado en clases anteriores. Nos dice, pero el hombre natural no acepta estas cosas, son del Espíritu de Dios, pero a nosotros Dios nos las reveló por medio o por el Espíritu. 1 Corintios 2, 14, 10. ¿Cómo lo hace? Pues cuando leemos la Biblia, el mismo Espíritu que la inspiró, pues es el que nos está ayudando a entenderla, al propósito que tiene Dios para con nosotros. Dice que sobre el Espíritu nos dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14. Este versículo, unido al anterior, es de suma importancia porque nos advierte que el Espíritu siempre habla de Cristo. Algunos piensan que ha de buscarse la plenitud del Espíritu para llegar a un nivel superior en nuestra relación con Cristo. Es decir, ser lleno del Espíritu es recibir algo que está aparte de lo que Cristo nos da. Pero no es así. Cristo prometió, no hablará por sí solo. Juan 16, 3. El Espíritu, hermanos, pues es el conducto por el cual Cristo nos da, dice, por medio del Espíritu recibimos la persona de Cristo como Señor y Salvador. Por un lado, la única manera en que Cristo se acerca a nosotros es por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que invitamos a nuestro Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón, pues estamos hablando que el Espíritu Santo pues va a estar en nosotros. Dice, es semejante en la relación de la luz artificial y la electricidad. Dice, la única manera que podemos gozar de la luz es por medio de la electricidad. En cambio, nunca veremos la electricidad. Su propósito es hacer posible que nos llegue la luz. Así que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo. El segundo punto es que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Esto también ya lo hemos comentado. En Romanos 8:26 nos dice, asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Es decir, que al momento de nosotros orar, pues tal vez por nuestra propia humanidad no sepamos cómo orar. Sin embargo, el Espíritu es un medio para que yo pueda comunicarme con Dios. Dice, contamos con dos intercesores, Cristo y el Espíritu Santo.
Cristo intercede con el Padre para que perdone nuestros pecados, Hebreos 7:25, y el Espíritu intercede en un sentido distinto. Al sentir la necesidad de la persona por quien intercedemos y en nuestra propia debilidad, el Espíritu intercede en nuestro hogar, traduciendo nuestros gemidos en palabras que el Padre entiende. Así que en verdad hay solamente un intercesor, y este es el Espíritu Santo. Pero pues el Espíritu Santo dice que depende de nosotros para poder interceder. Sus gemidos son siempre el eco de los gemidos de la persona que se identifica con el objeto de la oración. Es decir, que nosotros cuando oramos, pues el Espíritu Santo pues es el que tiene la comunicación eficaz. ¿Sí? Tercer punto, dice, el Espíritu nos fortalece. Entonces la iglesia tenía paz y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Hechos 9:31. Dice, una iglesia puede ser fuente de muchos sentidos, en dinero, en influencia, en talentos, pero a menos que todos estos recursos sean reforzados por el poder del Espíritu, serán de poco valor. En cambio, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo, llenando la vida de sus miembros, no puede ser vencida. Y el texto a memorizar, hermanos, pues nos dice que así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu es el don otorgado por Cristo Jesús. Pedro quiso que entendiéramos, hermanos, la conexión inquebrantable que hay entre Cristo y el Espíritu, que en el Espíritu está todo el poder del Cristo resucitado y exaltado. Entonces, hermanos, pues vemos que el Espíritu Santo pues obra en nosotros, y así como obra en nosotros, pues nosotros podemos tener o gozar de todos estos beneficios que hemos comentado. Y así que, hermanos, pues vemos o tratemos de entender un poco la función o la obra del Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.